Muy buenos días. Comenzamos hoy hablando de tenis por los resultados que obtuvo María Camila Osorio ayer en el Abierto de Monterrey. La tenista colombiana logró llegar a la final de este torneo mexicano, terminó subcampeona tras perder en un reñido partido de 3 sets frente a la canadiense Leylah Fernández. Óigase bien, cabeza de serie número 2 del torneo y quien actualmente ocupa el puesto 21 del ranking mundial de la WTA y quien además fue finalista del Abierto de los Estados Unidos el año pasado. 7-6, 4-6, 6-7 perdió María Camila Osorio, que desperdició 5 match point, uno de ellos también en un momento que no tuvo suerte porque se fue la luz en el estadio donde se estaba jugando el partido y eso interrumpió el buen desempeño que estaba teniendo la colombiana. En todo caso, María Camila termina subcampeona en este torneo mexicano para llegar a la final. María Camila eliminó además a la cabeza de serie número 1 del torneo en cuarto de final, a la ucraniana Elina Svitolina en 3 sets, y luego en la semifinal venció a la española Nuria Parrizas con un doble 6-4 en un partido que duró 1 hora y 29 minutos. María Camila, la buena noticia es que María Camila, a pesar de haber perdido la final ayer en el torneo de Monterrey, ascendió varias posiciones en el ranking mundial de la WTA. Hoy la colombiana aparece en el puesto 35, estaba en el puesto 44, con un total de 1.354 puntos. Así que hoy tenemos a la colombiana María Camila Osorio en el puesto 35 del ranking mundial. Del Abierto de Monterrey nos vamos a la Copa Davis. No son buenas las noticias, no le fue bien a Colombia en territorio estadounidense frente al equipo de Estados Unidos. La ausencia de Robert Farah, quien por una lesión en el cuello no pudo hacer pareja con Juan Sebastián Cabal, afectó bastante el resultado. Terminó, como digo, por sentenciar esta serie a favor del equipo de Estados Unidos, que se quedó con el cupo en el Grupo Mundial de la Copa Davis tras derrotar 4-0 a Colombia en el estado de Nevada, en Reno. Con esta derrota, el equipo colombiano quedó a la espera de uno de los ganadores del Grupo 1 para definir si se mantiene en la fase de clasificación o si desciende al Grupo 1 mundial. Su próximo enfrentamiento sería en septiembre frente a un rival por definir. El equipo dirigido por Alejandro Falla iniciaron perdiendo los 2 partidos en individual. El día viernes, Nicolás Mejía perdió frente a Sebastián Corda con parciales de 6-4, 1-6 y 6-4. En el segundo encuentro apareció Alejandro González. Su rival fue el actual número 20 del mundo, Taylor Fritz, quien lo venció muy fácil por 6-1 y 6-0. En el duelo de dobles, con la baja de Farah, que fue reemplazada por Nicolás Barrientos, para hacer pareja con Juan Sebastián Cabal, la dupla colombiana cayó 6-3 y 6-4 frente a Rajev Ram y Jack Sock. Y por último, Nicolás Mejía, en un partido que no definía nada, se enfrentó a Tommy Paul. El estadounidense lo venció 7-5 y 7-6 y así se cerró la serie 4-0 a favor de Estados Unidos. Así que Colombia tendrá que definir en septiembre, en otro duelo aún por definir si desciende al Grupo 1 mundial o continúa en la clasificación. Resultados, los otros resultados: España frente a Rumania sin Rafa Nadal, lo venció 3-1, ganó España. Australia frente a Hungría, ganó Australia 3-2, Corea del Sur le ganó 3-1 a Austria, Holanda venció a Canadá, Francia le ganó 4-0 a Ecuador, Argentina le ganó a Checoslovaquia, Eslovaquia le ganó a Italia, Italia le ganó 3-2 a Eslovaquia, Bélgica venció de visitante a Finlandia, Alemania venció 3-1 a Brasil en territorio brasilero, Kazajistán le ganó 3-1 a Noruega en territorio noruego y Suecia en su casa le ganó 3-2 a Japón. Esos fueron los resultados del fin de semana de la Copa Davis. Del tenis nos vamos al ciclismo, porque comenzó la París-Niza ayer. El ciclista francés Christopher Laporte del equipo Jumbo-Visma se enfundó el primer maillot de líder de la edición 80 de esta París-Niza tras imponerse ayer domingo en la primera etapa, una jornada de 159.8 kilómetros con salida y llegada en la localidad francesa de Mantes-la-Ville. Con un tiempo de 3 horas, 48 minutos y 38 segundos, Laporte se impuso en la llegada por delante del esloveno Primož Roglič y el belga Bova Aert.
del Jumbo-Visma, segundo y tercero respectivamente. Nairo Quintana terminó en el puesto 41 a 22 segundos, Daniel Felipe Martínez de Ineos al mismo tiempo 22 segundos del ganador, y Juan Sebastián Molano del equipo de Emiratas en el puesto 58 a 36 segundos del ganador. La París-Niza continúa hoy lunes con la disputa de la segunda etapa de 159 kilómetros, con salida de Aufarguis y llegada a Orleans con 2 premios de tercera categoría. Más noticias del ciclismo. La Strade Bianche, esta carrera de un solo día que se corre, esta prueba italiana, el esloveno Tadej Pogačar del equipo de Emirates se quedó con la victoria de la 16ª edición de esta Strade Bianche, prueba italiana de un día perteneciente al calendario UCI World Tour, disputada el pasado sábado con salida y llegada en la localidad italiana de Siena y que tuvo un total de 184 kilómetros. Pogačar el ganador, en segundo lugar Alejandro Valverde del Movistar a 37 segundos y el danés Kasper Asgreen en el tercer lugar a 46 segundos. El mejor colombiano Sergio Higuita en el 10º lugar a 1.53 del ganador. Y hoy comienza la Tirreno Adriático, la edición 57. Esta ronda por etapas del calendario UCI World Tour se disputará del 7 al 13 de marzo sobre 1.133.9 kilómetros repartidos en una contrarreloj individual y 6 etapas en línea, con oportunidades para todo tipo de ciclistas. 3 colombianos estarán presentes: Rigoberto Urán, Miguel Ángel López y Einer Rubio. Hoy la primera etapa, hoy 7 de marzo, será una contrarreloj individual en Lido di Camaoire. Esa será la localidad donde se correrá esta primera etapa, una contrarreloj individual con 3 colombianos presentes. Tiempo de hablar de fútbol, porque este fin de semana en el torneo del fútbol profesional colombiano tuvimos fin de semana de clásicos. No hubo ganador en el clásico cafetero, terminó sin goles el partido jugado en el estadio de Manizales entre Once Caldas y Deportivo Pereira. Junior se quedó con el clásico de la costa, venció 3-1 a Unión Magdalena. El clásico vallecaucano fue para América de Cali, venció 1-0 al campeón colombiano, al Deportivo Cali. El clásico de la montaña fue para Atlético Nacional, que venció 2-0 a Independiente Medellín. Y el clásico bogotano terminó en goleada. El líder Millonarios venció 3-0 a Independiente Santa Fe. El conjunto embajador se consolida en el liderato con 23 puntos, seguido por Atlético Nacional con 20 y Deportes Tolima con 19 y un partido menos ocupa el tercer lugar. Hoy continúa la 10ª jornada, hoy 7 de marzo. Cortuluá recibe al Deportes Tolima a las 7:40 de la noche. En otras noticias del fútbol, en el fin de semana, en la Liga Premier, con un gol del senegalés Sadio Mané, el Liverpool se impuso en el estadio Anfield al West Ham 1-0 para mantener así la presión al liderato de este torneo inglés que mantiene el Manchester City del español Pep Guardiola con 3 puntos de diferencia en el liderato. El conjunto de Jürgen Klopp, que no tuvo fácil la victoria ante uno de los equipos que ha tenido muy buen desempeño en este torneo inglés, elevó a 12 las victorias, óigase bien, 12 victorias consecutivas, sin perder 7 de ellas en la liga inglesa. El colombiano Luis Díaz fue titular y salió al final del encuentro, en el minuto 96. Del fútbol pasamos al golf. Terminó ayer en el PGA Tour el Arnold Palmer Invitational, este torneo que se jugó en Orlando, Florida. El estadounidense Scottie Scheffler se quedó con el trofeo de este torneo con un total de 283 golpes, 5 por debajo del par, mientras que el inglés Tyrrell Hatton y el noruego Viktor Hovland ocuparon la segunda y tercera posición respectivamente. El colombiano Sebastián Muñoz firmó una tarjeta ayer en la cuarta jornada de 75 golpes, 3 por encima del par, que lo terminaron ubicando en la posición 26 con un total de 292 golpes en los 4 días de competencia y 4 golpes por encima del par de la cancha, a 9 golpes del ganador, que fue el estadounidense Scottie Scheffler. Ya para terminar, 2 noticias importantes, malas noticias para el torneo de Wimbledon. Parece que Roger Federer no va a poder estar presente, lleva 8 meses fuera del circuito por los problemas en su rodilla y se habla que no estaría en Wimbledon, según declaró el tenista
suizo este sábado en una entrevista en la televisión de su país. Federer precisó que hace unas semanas se sometió a pruebas médicas que le hacen ver que está todo muy positivo respecto a su futuro, pero prefiere que todo vaya lentamente, que está en una fase donde ya puede pensar en el regreso, pero añadió que necesita un poco más de tiempo antes de reaparecer al final del verano o principio del otoño. Y para terminar los deportes, los Juegos Paralímpicos de Invierno que se inauguraron el pasado viernes en Beijing, Ucrania, inició liderando con 7 medallas, de ellas 3 de oro. Arrancó Ucrania el sábado pasado como líder en la tabla de medallería de los Juegos Paralímpicos de Invierno de Pekín 2022, a pesar de la guerra y la invasión rusa a su país. El equipo ucraniano logró 3 medallas de oro el sábado en biatlón. Esa falta de preparación no impidió que el equipo ucraniano en el sprint de biatlón, en la categoría de visión reducida, con Vitaly Lukianenko de 43 años en lo más alto del podio, fue acompañado por sus compatriotas Oleksandr Krasik, la medalla de plata, y Mitro Shuarko, la medalla de bronce. El podio completamente ucraniano. Empieza Ucrania liderando el día sábado los Juegos Paralímpicos de Invierno. El viernes fue la ceremonia de apertura y óigase bien, la delegación de Ucrania desfiló con el puño levantado y el presidente del Comité Paralímpico Internacional, Andrew Parsons, pidió también paz en su discurso. Todo en deportes, gracias a Postobón.